다 드리니 미규도 지기 다 남다르 리제 메게 나로네다 리제 이슈저고 바다 리제 숨주바다 슈아 심베레 Un saludo cordial a todos a través que están escuchando a través del internet y los demás. Hoy 다디 me gustaría hablar acerca 미규도 de 지기 las buenas acciones, de los versos 남다르 리제 메 autobiográficos, las 펜제 buenas acciones de Mikio Dorje. 루부 상게 베르바 차샤 Y hay un 다디 comentario 테나 sobre el 자지 기기 significado 나로다 de 사브제다 자지 슈비 estos versos 이나 autobiográficos. Fue 가레르 escrito por Sangue 슈나 Padrons y 카르디메레 podemos combinar este esquema con el texto, lo que podemos llegar a ver, como les mostraré. 다 기부 침벽이 다 기부 침진 쇼소 나노 기부 침벽이 거 봐봐 자리요 기부 침벽이 나노 De acuerdo con los tres 안에 tipos de 삼바시 individuos, 주주도 estamos 푸기지 hablando acerca de la 조와서 práctica del 리세메기 고지 individuo más grande. 다다 Este 랍자를 contiene tres 주세자 partes: la 다들 intención de 무슨게 despertar la bodhicitta, 다디 la 나로네 acción de meditar en 다 los dos tipos de bodhicitta, como se 벤세 entrenó en 수도 los 대다가 preceptos de los 라발로 tres 룩 tipos 주세야디 de 대야 bodhicitta. 토르비 Y entre estos 다 tres, 대다가 de esas 라발로 tres 룩 주세야 categorías, estamos 될라야 hablando de 나세 이어 la 윤접 tercera 쉐베 다디 나로네 clase de bodhicitta. 버진 Ahora, 툴레 수 전부 estos, 버진 툴레 estos 주세 이어 contienen aún 유타버 전시체 7 얘네 숨바 대세 subtemas. 칸지 Hemos tratado 주수야 el primero de 룩 cómo se 주세야 entrenó en 들 las 상마 6 주시베 trascendencias, el segundo cómo se entrenó 다디다 en 벤세 purificar su 시바 propio continuum y 유규도 el 덴비 tercero 주주세 cómo se 되야 entrenó en los 아 caminos 도요도 de 세 todos los bodhisattvas. La cuarta es cómo actuó de acuerdo con el tiempo y el lugar, y 다 ese es el 유규도 tema 덴비 que vamos a 주주세 abordar 되다 hoy. 저시디 가르지레서나 저시디 단디 그래 Y hablando de ello, 저시디 de cómo 니메지스 llegó a 상게 actuar de 덴발라 acuerdo con el 르바도 tiempo y el 림주 lugar. 유남 El 갸스 texto 텔라 raíz, 수신 el verso número 슈바네 해봐라 29 dice: 닝니 라도 pocos 런디 son los que 치규체 sirven a las enseñanzas del Buda en 디안다글리제 una 이 era 디세 decadente, y aquellos a 다디 quienes se deben servir no tienen un guía 랍자르 apropiado 룹주 para 듀 aplicarse las 넘버 듀레 enseñanzas. 나로네 Al 되세시바체 ver esto, redoblé al 다리지 límite 숨주 el 소숨이요 라마네 adiestramiento de mi 리제메 mente. 저고바차 Pienso en esta como una de mis acciones virtuosas. Pienso en esta como en una de mis acciones virtuosas. Este es el cuarto 다 subtema y 리제미 hemos leído 저고바디 el 다다 verso número 미규도 29. 지금부 나라야 슈데베기 미규도 Esta 남다르 buena acción, 치샤죠 다 텔라 자지 슈비나 가르지레서 이나 número 29, 음 si la 다디나 hablamos 다디 de 미규도 acuerdo al texto 남다르라 de Mikio 치샤도 Dorje, que se 미규도 llama Las instrucciones de 파랑랑게 Mikio Dorje en el 제샤들이 entrenamiento, 사죠 en la historia de la liberación, este es 다 un texto que 디나로다 Mikio Dorje 미규도지리아 escribió 라마르 él 지리시 mismo. 계획 신년도 덴드 연계로 리에비나 하는 공개 남다 디디디니스 디디디 캬란스에게 하는 남다르 디든 Si 디디비제소 alguien quiere 라마야 llegar a 바레사체 tomar Mikio 다디지기 Dorje como su gurú 마 y seguirlo 라벨라샤소 como su 나라 historia, 도마르 entonces él 딘소 escribió, 다디지기 송지여비브레 tiene que ver con la 디나로라이 dirección y los consejos 가르쳐버렸다 que él proveería. Entonces él llegó a escribir este 다지랑게 libro 나로 como 상계베기 un 땜발라야 consejo 뭐슈 espiritual para estos estudiantes. Y lo 나로 que 상계로 dice este 코란 texto 싸와니 마인게 sobre las instrucciones, 다나신 티버 신벽이 땜발라야 뭐슈바 dice: a 티버 la multitud de las 신벽이 personas que 쉐야지 no han 예신이 entrado 닌바 a las enseñanzas budistas o han entrado al Mahayana, 다 디즈 ni 나로로 tampoco 인데야 practican el 다 Dharma del 파딱삭 Mahayana, 쓰고서 y 소디 entre 파딱삭 쓰고 다 la 탕 multitud de estas 왜냐지네 personas, 티버 신벽 쉐 él 얌리지기 estaba 예베기네 mirando cómo se ven 라바상게 las cosas 쉐야리지기 desde un 예메샤데 exterior 가르쳐 aparentemente. 칼라오체 그봐 No 다 podemos 파다쇠리아 saber 어고 남바 임베스 a 없다르지기 fondo 예메체 si 티버 신벽 practican 임베스 el 없다르지기 예메 Mahayana o no, pero 디네지 desde un 있네야 punto 내가 externo 지 parece no 겜베 serlo, 차와 parece 짜이버 no ser 두딩이 budistas ni 라사딘데야 농시르 practicantes del Mahayana. 이네 아다디 Para 나주 uno de 지랑 ellos es 리지기 muy 주스 posible 주도 뭐 교바 que llegan a 지랑 hacer grandes 리지기 cosas 따드리지기 por las 가서 enseñanzas. Y 파다쇠리아 estas son 남바마인게 cosas que a 티버 las personas 신벽이 común y corriente, como 가르치레 nosotros, no 마인게 podemos verlas ni 이네야 entenderlas. 별라 그 남베기 Pensamos que no están 쉐야메체리 practicando el Mahayana, 티시 pero en realidad, 남베기 o que 쇼 son budistas, 디셰 데베기 냠네바 pueden ser personas 뭐라디 que en 코에체리 realidad sí 지바 están 티버 신벽이 practicando el 쇼야나 budismo y en realidad 코에체리 근데 están 농시르 practicando las 이나다디 enseñanzas 아주 지단 미즈다 디베디 realmente, y que en realidad 딱두토에 están 레로요 practicando las enseñanzas del Mahayana. 드링이도 Pero 딱 llega a ser algo muy 땜바즈로는 difícil para 감차려 las personas 버렸잖아 común y 따뜻이 corriente 땜바즈로 entenderlo. 제일
샤투야 가르치래 가르상엔 템바 징기 유메사다 아주 지다미기 바 최바 제투야로 지당 안에 셰도 셰투야다 가르하고 porque una 다 persona 템바 징기 샤다 딱 간지 que 샤고서 sostiene las enseñanzas 마란수기 주유도 교대 es 방아수기 aún difícil 지 para personas así o 딱살이야 nosotros, difícil 하쿠야기 entender 에너지 나도 si 이생에 estas personas son 티버 practicantes y 신도 budistas o 예사도 no, pero 샤고 dentro de nuestro campo de 모달이야 percepción 코라 남바야 tenemos un 켈렌시 entendimiento de lo que es un 아니나 budista y 티버 un 신도 practicante del 담에 Mahayana, y estas son las 켈렌시에게 personas que son 다 en 딘데기 general 템바 징기 aceptadas 샤투야라 como 다 practicantes 템바 del 징기 Mahayana y 시사 조 budistas. 조주고 하루 차리어라 Y 다 estos 텔라야기 individuos 남바 예용디어 que 템바 sostienen 응네 징기지 las enseñanzas 코란기 de 칸디 dicha manera son las personas que se les llaman 켈렌시아라는 como 대나 personas 템바 응네 budistas 징기게 직당 y sostenedores del Dharma 야지 Mahayana. 템바 짐바 Pero hay dos tipos 따르나 de 와시나 personas. 템바 Hay 따망 와르시 un tipo el que 다 llegan a 따스엘라 sostener 템바 el Dharma de la 징게 manera que 남바도 dicen que lo 징게 hacen, y a 대나 otros 코란기 que aparentan 에 practicar 아주아 de manera 켈렌시 exterior, 이나바야 aparentan 무슨 estar 랭게 practicando y 다 sosteniendo las 딘데기 enseñanzas, pero en realidad no 다 practican el 딘데 Dharma en verdad. 미갈로 Por supuesto que hay personas así. 다 템바군은 Y para esos 징기 dos tipos, 이나 안자 아나 템바 짐바 따르나웨기 다 si es 딘데기 alguien que 딘딩이나 los 기능이 sostiene 이나 las 다 enseñanzas 미갈로 en realidad, o 다 alguien que 템바 징기 제나 en 샤고 realidad 시르스 no lo hace, digamos que 딩 falsamente lo hace, 딩미갈로 티버스도 se les 동아이기 tienen que 템바 짐바라 incluir 쿠란 켈렌시 como 아나 지 나베셔라 럽존도 seres 냠네 que están 지 practicando el 예시기 Dharma, 사나 다디 수직 템바 y 지 los 미갈로 tantras 템바 y 징기 y 제나 los tres 샤고 시르스 vehículos, 샤고 시그레라 porque 아니 dicen que lo están 미갈로 haciendo. Así que 템베 심바도 estas dos clases 딱간다지 de personas se 아주아 tienen que incluir dentro de esta categoría. Así que 템베 la 심마 sangha 켈렌시아디 está 제나 compuesta de 아지 dichas personas. 주고 시그레스 Así que 딘디 dichas personas 유사네 deben de estar incluidas 템바 en 징게웨다 el sangha o 이니지 en la 템바 짐바 fundación o en la 따르나와 base 기즈이네야 de las enseñanzas. Por 초징 제베네 supuesto, 다 짜침부 차리어라 los que 고랑기 sostienen en 응네 realidad 전에기 las 나베기 enseñanzas, 추 pues 응어스 냠네 체크네 obviamente 베비네 que sí están 다 디기 sosteniendo el Dharma y 남방 son parte del Sangha. 뒤기 Pero aún 추징시 그 las personas que 템바 de una manera lo 다랑기 hacen, 초징네 digamos, 다 간데 falsamente 짜침부 o los 다게 fingen, 짜침부 개침부를 차리어라 스타디 다 초징네 porque 우투고 los 비저지와 están 다 haciendo 초징네 aún de 셰비 una manera 다게 externa, deberían de 계산해야 다 개침부를 considerarles como personas Tene indusana da tizuki importantes. ji samsam tempa zimba nang pinsun ji taye Así que cuando chane na llegamos da a kelen verles, chane na entre da estas personas, pena los chana que ngara zu sostienen pena las enseñanzas, sanga ga nyamne chingi jing ngene shebe aún hay doji chubu diferentes shaba personas que tienen diferentes puntos de modal di vista, nyamne y también las sanga personas sa que ne ro lo doji fingen chubu ndiri shaba el sanga practicar el ne ro lo Dharma, doji chubu también tienen ndiri sus shaba puntos de vista y doji chubu toman el doga ki Vajra, su shaba Vajra, y lo toman de una da manera o digi de otra manera. Hay diferentes formas en que puedes poner tu azu campana y pena tu pena ida Vajra chugi su 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 de ya uja diferentes dama formas, di o shaya Dorje. ro soptan ramen da kado Por ramen ejemplo, en Tibet hay 네, 그러네요. diferentes 지, sombreros o gorros que 가져와요. se utilizan en Tibet, 무셔지. diferentes 대바람기. colores y diferentes 다음에 formas que 신기야. tienen. 알아주지. Y hay 유월 diferentes 라. estilos, por ejemplo, de 딩규 sombreros 스타일이야. o 샌드 que se 징가로서 또 utilizan. 민다르 정도. Y de la misma manera, 샌드 dentro del 징가로서 Vinaya, 민다르 정도. dentro del 다 Vinaya 디기서 superior 다 y 디레기지. inferior, 개바. hay diferentes 다 formas que se dice cómo se puede atar 준비 las 어디야? ropas monásticas. 다 개바 준비 영디 예배 Y 인도서 hay 다 esas 개바 땡이잖아. diferencias 아주에 다 베지. pequeñas que existen ahí, y debido a 대야 estas 알아서 나버 diferencias 벽에 podemos 나버상기 주기된 된기 차는 개발시다 매비나 파더출이야 개발 준비 darnos 예레비스 다 cuenta que 되기 no hay 대충 gran 실 diferencia 댄션 땅 아주 en 뺐다 realidad 아주 가가지고 dentro de 로가인 las 세제다 prácticas budistas 사무사한테도 다 tibetanas, 땡원의 세비는 논주리스 눈의 세비는 아주 그 pero 유나방기다 pensamos que 임바시 샤발레야 dentro de 아주 las 된기 차는 enseñanzas 개발시다 말 tibetanas 준비 개발야 대 주기직 배나 y 땡기 aún dentro del 배도 budismo 찌기 tibetano 찌기 나로라 podemos 개발 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 darnos cuenta 배다 que no hay 어그로 tantas 방기야 diferencias 대점 entre 시기에는 배 externas. 배대 로가 이 배대 Hay 카가 이 ciertas 샤야 diferencias aún dentro de la secta Kagyu, pero no 간단한 son 알아서를 completamente 삼삼 diferentes 지 ni 출루 separadas la una de la 핀준 otra. De todos 로가상기에 modos, 주더 핀준 출루 핀준 버로래 미튠밤 야는 지가 수수기 캐주 llegamos a 미셰 pensar que hay 대용이 gran 요래 diferencias o 다 brechas 되기디 dentro de 전주 un 쌤바도 linaje o 가요 la otra, 닝도던데 바든지 집이야 y 헨저유도 sabemos que 룩민저와 los atributos 타대바든지 particulares de nuestro 개회 propio linaje, pero 사와든지는 개발시 estos 헨저유도 다 poderosos 룩민저 y valientes 소소기 bodhisattvas 당신 ven que 개발야
que para ver la 그게 탁 forma de 매발치고 poder 세우고 asegurarse de que las 매발치고 raíces de 제대로 기르면 virtudes 가르를 쓰려면 crezcan, hacen todo 제대로 lo 이렇게다 posible para que las 따지 좀 condiciones 배워와라. excelentes 다음에 지금 florezcan para que 칸아지 ello ocurra. 에 Así que cuando tienes diferentes puntos de vista y conducta, 가서 우시 추루 문자와 대삼식이 그냥 에너지 셈진 y 랑 aún diferentes 소수기 estilos 딱 de 가만 매달라 gorros, 뒤에지 에 가수의 그런 펜토 es porque 펜쿠 diferentes 문자와 seres 영어야. tienen diferentes 근데 영어도 같이 배나 같이 capacidades y 얘기했다잖아. diferentes formas, y entonces sabemos que estas 인류에게 formas son 우시 diferentes 시합이나 제 나와라 그러면 medios para ayudarles. Por 같이 ejemplo, unas 아주 personas 대규비에겠다. 저 구슈로 usan 그레슈리 un 그러면 gorro 딱 enigma y 나와라 좀 영어도 o 맞아야 제 les gusta, y 같이에게 a otras personas cuando 아니 se ponen un estilo 같이엘이야 그 규비 Kagyu, un 더슈 gorro de 되나 estilo 나와 Kagyu, a 민도게 otras 되라 personas les 우주 gusta 저기 ese. 인지민지 더슈 권고를 Y a algunas 했다리야 personas no les 대한디 gusta 디스야 ni 칼라 하블도 양코디 세블라 마데야를 지 영디도 un gorro, 음 흥망 아주 entonces 다고디 es un 니에다다 제네 poco 아주 incómodo 다고디 para alguien 그 유모람 걸이야 que, 주야람라 que 유두와 utilices un gorro que 아주 no le guste. 도와 Por ejemplo, a mí, yo me 아참 acuerdo de este punto de vista. 규딜이야 총도 수업에 규디 Cuando estábamos haciendo la conducta 대비지 monástica, la 에 estábamos revisando durante el Kagyu Mullam. 로즈샹디 디 Recuerdo este punto. 아주 대비지 로즈샹디 땡가르 슈요 rumbuche 디디 En 디디 ese tiempo, 다게 Kyabche Bachatatenga 나와라 Rinpoche 콤바카 estaba presente, 감상 콤바카레디 estaba en 구석진데 Kyoto 대자고 en 총수업 esa época, 대 초두산에 아니 y todos los 그 representantes de 모람 los 걸이야 대기 monasterios 모람 걸 Kagyu 우시 vinieron 가르쳐 a esta 온도 reunión, y 우산지 durante este 뭐 깨디 encuentro 쇼데 hablamos 우산다 acerca 니에서는 de qué 우시 tipo de 제시 gorro deberíamos 다 utilizar durante la 다 asamblea de 우시 Molam. 제시 Y en 상으로 esa 이제 época 세워 dije 지어라 que 대체는 deberíamos de 나와라 usar la que 도스 tiene como una cresta, son de color amarillo. Me 아마도 parece que son 꾸팅 공마 buenos 지 utilizarlos. 까마바 균바단 개바 구바 딘제 겁리네 가시 모람 치며 겁로 우시 제시 Y 최악으로서 durante el tiempo de los Karmapas 7, 8 y 다 9, 하나는 신기 우시 제시 existía dicha 거래야 tradición de utilizar 다 esos 제시 gorros 겹샤비 de color amarillo 대체랑 슈 y de 그지 forma de cresta. 샤마르 시바 Y la explicación más 카다디시 그제 temprana que 샤바도 그다 podemos 지금 encontrar 슈에지 de 멘로 섬섬스도 acerca de estos gorros 테레가 그다 fue 년제라 escrita por el cuarto Shaman 타나 Rinpoche, y 루 no he visto 렘베기 ninguna explicación más 캡치지기 temprana que 우시 ella. 제시 거는 제시 균주산에 롱차한테 샤마르 Aun 시베기 cuando los 송도는 줄 maestros Gelugpa 제가 describen 진대가 토안에 sus 우시 gorros, 제시티 ellos 오마니 llegan a 대규비 citar el cuarto 최악으로 Shamar 쓰게 Yeshur 되지다 Yeshe. 다 대야지야 디기 Así 우시 que 제시 el 로디 usar 때리기 야 estos 지 gorros amarillos 다다디 de forma de 뉴에기 cresta es 되려야 una 뉴에 때바 tradición muy antigua que 라수 pertenece al 총무라다 Kayu, 템바 치다르까블라 뉴에 때바 라수 총마 대단 잡아 유에베기다 루주지 시야도 y está 진대가 relacionado 토안에 지 우시 제시의 취하네 con 렘바지기다 las 야가치 enseñanzas 도시기냐 de, 우산에 de 삼차대 revivir las enseñanzas en el Tíbet. Y 삼차 por 아니 eso 저기 커도 대라다 간람이면도 아니 pensé que 공다 esto, 딜이야 아니 고수 gemba pensé 가지기 야가래 que la conexión en esa época 야가래 cuando lo dije era para 또 revivir 우샤 제시티 las 우샤 enseñanzas 세우도디 de 고용이 Vinaya. 되야지 Y nadie dijo nada 디디 en ese momento. 이 아주 여기 Y la gente después 샤차디 dijeron, 감상기다 esos 우샤 gorros 샤차샤 amarillos 디천 no 그래 tenemos, no deberíamos 투몽한다 런루 투몽에 de 디천에 usarlos. 우샤 제시티 Tenemos el Shabda, tenemos un gorro 대성식이 de 아 도사 multicolor. 저거다 El 무슨 color 람바지 삼매나다 amarillo 우샤 de 세워 forma de 소리지 cresta no es 말라디 tan bueno, dijeron, a 주긴데 fines de 되게 cuentas. 소리지 Muchas personas 이제 바샤르 용기도 piensan, cuando lo ven, piensan que 은혜 전에 está 셰비나다 relacionado 루규 con 토라다 la orden 드라비 Gelugpa, 삼라에 porque tenemos 이내야다 dicho 지가 저 hábito, 시균을 그 pero 예비 인도산 다 históricamente no 제도스 es así. 로마네 샤지 아는 공다르 En 제도산 nuestras 게마 tradiciones 가지지 게자 영어시도 antiguas 다 우저 세샤디 거래 eran así. 세샤 데레다 샤차디 Y 거네 aún las personas más 대신에 초 mayores dijeron, sería 아니 우리 posible 다 mejor 세샤디 공을 utilizar 세샤 el color 디 multicolor 디 que el 공고리 뉴루 amarillo. Y entonces yo 지지시에베 insistí 뉴산다 que 시라샤 deberíamos de utilizar 마시아시티 가서 el amarillo. 말레드디 샤마르 시베 송다 Y lo 디중에 대요 expliqué y no 디디 di más detalles al 다시 샤마르 respecto. 시베 송다 디중 제주 산다 양아디 En 스토벌 esa 카르치 época no había 아니 라브 visto 인도스타 el texto de 양아처럼 Shammar, 나는 제가 pero al 세워디 verlo 키워다 más tarde me 그림바스타 안데 sentí más 퉁 confianza. 렘비데 어레 제제 디지
Entonces dije, aquí está la fuente del por qué podemos utilizar este gorro de color amarillo y de forma de cresta. Estaba citando a Shama Rinpoche. De todos modos, debido a diferentes estudiantes, tenemos diferentes colores y estilos, y hay unas personas que les gustan unos y otros otros. Si queremos estar libres de sectarismo y llegar a servir a las enseñanzas y a propagarlas, entonces es una forma excelente de llegar a reunir las acumulaciones del mérito. De la misma manera, si podemos proporcionar a la Sangha de todas las direcciones provisiones para el Dharma, de las 10 direcciones para provisiones para el Dharma, es una virtud aún mayor que la de complacer al Buda con ofrendas, y la razón es que entre las tres joyas, solo la Sangha es el campo excelente o los receptores de las ofrendas de entre los tres, y el receptor más grande entre las tres joyas es la Sangha. Y la razón es que cuando ofreces a la Sangha, existe el mérito de ofrecer y el mérito de que ellos acepten la ofrenda. Cuando proporcionas ofrendas a los Budas y al Dharma, existe el mérito de la ofrenda, pero no los están utilizando ni aceptando. Así que practicar el Dharma, que no, y proporcionarles al Dharma, al Sangha suministros, llega a soportar o apoyar la actividad de los grandes seres que sostienen el linaje, y entonces de esa manera se está apoyando el linaje del Buda, y previene o evita de que se rompa el linaje del Buda. Así, por eso, esforzarnos en preservar las enseñanzas en este mundo es muy importante, y debemos de hacer las ofrendas a la Sangha, y por esa razón sí queremos que las enseñanzas perduren por largo tiempo en el mundo, y queremos preservarlas, y deseamos que el Dharma que permanezca por largo tiempo en el mundo. Entonces debemos de hacer ofrendas a la joya de la Sangha. Esto es muy importante, el hacer las ofrendas a la joya de la Sangha. Como lo dije anteriormente, tenemos la joya de la Sangha desde una perspectiva. Dentro de la Sangha hay personas que en realidad y de manera natural y verdaderamente sosteniendo las enseñanzas, y también hay personas que fingen hacerlo. Ambos deberíamos de considerarles como importante, y se ha dicho que se les debe considerar como importantes a ambos, y les daré la razón más tarde del por qué. Mikio Dorje él mismo lo dijo. Eso es lo que dijo Mikio Dorje en sus propias instrucciones para seguir la historia de liberación. Lo que dice Sanjay Paldrov en el comentario del significado, él habla de las 5 degeneraciones: el tiempo degenerado, degeneración de la duración de la vida, visiones degeneradas, seres sensibles degenerados y degeneraciones de las aplicaciones. Estas son llamadas las 5 contaminaciones en el comentario de Vivalamitra, así se le llama. Es una traducción diferente. Cuando se le traduce del sánscrito, se le llaman las 5 contaminaciones. Así que si se le llama las 5 degeneraciones o las 5 contaminaciones, el significado es el mismo. Apunta a que hemos llegado a un tiempo muy malo. lungi tempa de denesum tokbe tempa de labasum chade yore ten de bi ta lungdo ki
Así que estamos hablando de las escrituras, las tres cestas y la realización y las personas que tienen la práctica de los tres entrenamientos en su ser. Pueden ser laicos o pueden ser bhikshus o bhikshunis. En general, hablamos acerca de las 4 comunidades que sostienen las enseñanzas, los bhikshus, bhikshunis, los laicos, eh, femeninos y masculinos. Existen representaciones de las 3 joyas y templos y pinturas y estatuas y todos estos son objetos superiores, debemos verlos como algo sagrado e importante, y es importante verlos de esa manera. Sin embargo, en el pasado, durante el tiempo de la vida de Mikio Dorsey, y en particular en nuestra vida actual, en nuestro mundo actual, muchas personas no los ven o no los perciben como algo importante o como sagrados. En particular, durante la vida de Mikio Dorje, no solamente no los consideraban importantes, sino que no los cuidaban. Y entonces los templos y las estatuas se volvían decrépitas y los monásticos no se les permitía mantener su disciplina monástica. Algunas veces se les obligó ir a la guerra. Esto ocurrió muchas veces. Es como las Fuerzas Armadas Amarillas. Eso ocurrió, tienen que ir a pelear y esto ocurrió muchas veces. También se les obligan a arar, a labrar, a luchar, a trabajar en las casas. Se les hace que la sangha trabajen en vez de permitirles que se enfoquen en el Dharma. Se les obligaban a trabajar en la agricultura o ir a la guerra o hacer todo tipo de trabajo. Y se les daban, digamos, una ofrenda a cambio. Y no eran épocas muy prósperas. Y en esa época, pues, tenías que hacer todo lo que se tenía que hacer para llegar a, digamos, no complacer, pero sí apaciguar a la persona que te ordenaba que lo hicieras. Entonces, para apaciguar a los reyes y las demás personas, se les daban los reyes también les daban regalos, grandes regalos a la sangha, y entonces ellos, pues, esta sangha pues llegaba a perder porque tenían su gran apego por estas cosas. Esa era la situación, ¿no? En que ellos llegaban a renunciar a sus votos por tales regalos. Y aquellos cuyas mentes, pues, hacían, llegaban a perder ese ímpetu por la práctica. En el tiempo de los reyes y los ministros, entonces ellos les ofrecían también ofrendas a la sangha, pero también ellos los desperdiciaban por dichas razones. Y también tomaban todo lo que se había ahorrado para las pullas y se les había dado para los fondos para patrocinar las pullas, y digamos que los disfrutaban en otras cosas. Y también había muchas disputas entre las escuelas, y cada una de esas disputas se convertía en que destruían sus templos o tomaban los campos de los campos donde hacían em, la agricultura.
O llegaban a quitarle a un monasterio las rocas para el otro monasterio, así que así hacían las cosas. Imagínense, en ese tiempo era así. Ahora nos encontramos en una situación en que es aún, pues, mucho más difícil. Es muy difícil ahora encontrar personas que son completamente libres de parcialidad, aún en el mundo, en las situaciones del mundo, aún si circunvalas todo el mundo entero, no vas a encontrar a alguien que no esté libre de parcialidad, perdón. Y sin embargo, así es, en estos tiempos nos encontramos así, pero en la época de Mickey Dorsey también estaban ocurriendo estas cosas. Y él se dio cuenta que el budismo tibetano estaba declinando realmente y que las enseñanzas de la práctica, como en las actividades, existía una gran degeneración. Y entonces eso llegó a darle a una convicción mucho más fuerte y una gran compasión. Y debido a estas, él no perdía mucho tiempo haciendo cosas que no estaban conducidas a ello. Él no era alguien que era muy perezoso y tenía una gran devoción y una gran devoción por preservar las enseñanzas y siempre estaba haciendo algo en beneficio a los seres y en beneficio a las enseñanzas y siempre se esforzó en gran medida para ello. Y entre ellas, la forma en que él llegó a ver que podía hacerlo era de practicar el Dharma del Buda de manera correcta, tal como debía hacerlo. Y pudo practicarla de esa manera. Y si podía practicar el Dharma de manera, el Mahayana Dharma, como también el Dharma de las tres Vajras, de los Yanas, y evitar todas las acciones que podían obstaculizar eso. Y debido a ello, a su realización de manera natural, muchas personas se entrenaban en el ejemplo, con el ejemplo de Mikyo Dorje, y llegaban a tener la capacidad de practicar el Dharma correctamente. Para darles un ejemplo, lo que dijo el Buda, esto es algo que dijo el Buda en realidad. Mis discípulos se practican el Dharma y se entrenan de manera correcta y practican correctamente. En el futuro, cuando haya hambruna y, cuando ni siquiera se pueda ver, wow, un campo tan pequeño como el tamaño de una uña para poder plantar algo, que no se pueda ni labrar un campo ni siquiera del tamaño de una uña. Ni siquiera los miembros de la Sangha no estarán careciendo comida ni estarán careciendo atuendos. Si practicas en realidad el Dharma, no te tienes que preocupar de que vas a no tener lo necesario para practicar, aun si los seres humanos no tienen la capacidad de proporcionarte lo que necesitas, los seres no humanos y las ciudades locales te proveerán con el sustento y la ropa necesaria. En otras palabras, si practicas el Dharma de manera correcta, no tienes que preocuparte por morirte de hambre o, o de morirte de frío por no tener atuendos. Así que si practicas el Dharma realmente, correctamente, tú mismo, no tenemos que tener muchos pensamientos o dudas, aún miedos o esperanzas al respecto. Esto llega a completar el verso número 29.
Y le sigue el verso número 30. El verso número 30, si lo hablamos en términos del esquema, y este es cómo llegó a actuar durante situaciones fructíferas y no fructíferas. La primera es cómo llegó a realizar lo que era fructífero. El verso raíz dice, el maestro elogió ampliamente las acciones virtuosas. En el ocaso de los últimos 500 años, con el propósito de meramente reflejar las enseñanzas, por lo tanto, me esforcé en beneficiar a la sangha de eruditos y meditadores. Pienso en esta como una de mis acciones virtuosas. Creo que hay un error aquí. Este es el número 30C es la acción virtuosa número 30. Me equivoqué aquí porque había escrito 29. Ok, se los voy a mostrar de nuevo porque había escrito, lo había escrito como el verso número 29, pero este es el verso número 30. El maestro elogió ampliamente las acciones virtuosas en el ocaso de los últimos 500 años con el propósito de meramente reflejar las enseñanzas. Por tanto, me esforcé en beneficiar a la sangha de eruditos y meditadores. Pienso en esta como una de mis acciones virtuosas. Así que si llegamos a describir cómo está en Sanjay Paltrup, en el comentario sobre el significado, estamos hablando acerca de este periodo de 500 años. Está relacionado a cuánto durarán las enseñanzas, permanecerán, cuánto tiempo las enseñanzas llegarán a permanecer. Se ha mencionado dentro de los sutras y los tantras cuánto tiempo durará las enseñanzas. En el Vinaya se dice que las enseñanzas durarán 1000 años, perdón. Y no menciona nada acerca de 5000 años. Esto es de acuerdo con el Vinaya tibetano. Pero también existe un sutra, el Sutra del Noble Maitreya, el que está en el Kangyur, y creo que solamente está en el Lhasa Kangyur, no en el Derge Kangyur. Así que el Sutra del Noble Maitreya, y creo que fue traducido por el gran Sakya Pandita, y también hay un gran comentario por el gran maestro Haribhadra. Dentro de este comentario, él dice que las enseñanzas permanecerán 5000 años. Al pensar de que las enseñanzas hablan 5000 años, este se divide en 4 partes principales, los cuatro periodos. Tenemos los 3 periodos del resultado, cada uno de los cuales es 500 años en duración, y eso es un total de 1500 años. Y después le sigue los 3 periodos. Para los 3 entrenamientos, cada uno tiene 500 años, cada periodo de entrenamiento. Así que si le añades ese 1500 al anterior, 1500 son 3000. Después le sigue 3 para cada una de las cestas, el Sutra, Vinaya y el Abhidharma. Y cada una de esas cestas tiene 500 años en duración. Así que si añades esos, son 4500 años. Y después los 500 años del mero uso de las ropas monásticas. Y si añades esos 500, entonces sumas 5000 años. Y este es el periodo en que durarán las enseñanzas.
Así que, ¿qué se les cuál es el punto aquí que divide estos periodos? Las enseñanzas del Vinaya permanezcan o no dependen de si se realizan o no los rituales de las acciones y en particular de si se hacen con asiduidad. Y esto está en el Uttaragranda. Y aquí dice, se le pregunta del Uttaragranta, dice Venerable, ¿hasta cuándo existirá el verdadero Dharma? ¿Cuándo perecerá? Eh, y la pregunta, perdón, la respuesta que el Buda dio fue, mientras las acciones se realicen y se hagan asiduamente, si las acciones se realizan asiduamente, cuando las acciones no se realicen y no se hagan asiduamente, entonces el verdadero Dharma habrá perecido. Al hablar acerca de estas acciones y rituales, esto apunta principalmente a las acciones del Vinaya, las acciones y las prácticas del Vinaya, así es como lo entendemos. Y en particular los rituales básicos, los 3 rituales básicos. Así que tiene que haber una práctica y también se tiene que hacer de manera asidua, o sea que las personas toman interés en esas prácticas y generan un entusiasmo en practicarlo, mientras que sea así, las enseñanzas permanecerán. Si no estamos haciendo esas 3 prácticas básicas de los rituales y no lo hacemos asiduamente y no estamos tomando interés en ellos y no tenemos gran interés en hacerlo, entonces podemos decir que las enseñanzas han perecido. Y eso es lo que el Vinaya nos dice. Hoy en día, en esta época, hablando de este último periodo de 500 años, entre los 5.000 años, ¿dónde nos encontramos? ¿En qué punto nos encontramos? Hay muchos diferentes, digamos, puntos de vista a aquello, al respecto. Bueno, sabemos que ya han transcurrido 2.500 años desde que el Buda apareció en el mundo. ¿Y cuándo fue que el Buda, la fecha en la que el Buda nació, no podemos decirlo 100% con certeza. No podemos, no podemos decir con absoluta certeza de que en qué fecha nació, pero podemos decir que sí, nació alrededor de 2.500 años atrás, podemos decir así. Y sí, desde el mundo, desde que el Buda pasó al paranirvana, han transcurrido 2.500 años y por esa razón, algunos lamas dicen que estamos en los últimos 500 años de este periodo de 5.000 años, pero otros dicen que no, si solamente han transcurrido 2.500 años, pues no solamente estamos en la última etapa. Esto es algo que tenemos que considerar, pero no debo de decir no mucho al respecto por el momento. De todos modos, si hemos llegado a decir que llegamos a los últimos 500 años y tomamos las 4 sesiones principales, el periodo de los resultados, el periodo del entrenamiento, el periodo de los 3 entrenamientos y el periodo de las 3 cestas y el periodo de los últimos 500 años. Así que los últimos 500 años no tiene que necesariamente ser el tiempo en que solamente se usan meramente las ropas monásticas, porque cada una de esas 3 sesiones que hemos dicho contienen su último periodo de 500 años. De todos modos, hemos llegado a tal momento, a tal época. Si pensamos hacer dentro de este comentario en el que estamos abordando, dice que estamos en los últimos 500 años donde solamente se usan las ropas monásticas. O sea, una mera reflexión de las enseñanzas. Ese es el periodo en que este comentario dice en el que estamos.
Cuando es solamente una mera reflexión de las enseñanzas, es que no solamente las enseñanzas reales desaparecen, sino que también aún la reflexión de las enseñanzas, esta mera reflexión de las enseñanzas, por ejemplo, es como las personas no están utilizando las ropas monásticas ni siquiera, sino utilizando ropa común y corriente y tienen disputas los unos con los otros y también con los sponsores. Y cuando las personas les dan ofrendas al Sangha, ni siquiera recitan el sutra para purificar las ofrendas o hacer purificaciones. Las ofrendas para purificar ni hacen dedicaciones, ni tampoco recuerdan las palabras para dedicar a las tres joyas. No recuerdan las cualidades de las tres joyas, ni siquiera una vez. Y si pasa mucho tiempo así, en el que ni siquiera dicen las primeras palabras, las tres joyas, pues ni siquiera ya se oye escucharlas. Y Mikio Dorje, en su momento, él siempre tuvo esto en la mente, en su mente, y siempre estudió los sutras y los tantras y los comentarios, y la forma en que pensó es que el maestro Buda Bhagavan en el futuro, cuando no esté en las enseñanzas, sino solamente una mera reflexión de ellas, cuando lleguemos a ese momento, tenemos que sostener esa reflexión, esa mera apariencia y preservarla. Eso también, en eso también encontramos una gran acumulación de virtud. Aunque la sangha no pueda sostener sus preceptos y las personas aparezcan como practicantes, pero no sean verdaderos practicantes, cuando sea simplemente una mera imagen o mero reflejo de las enseñanzas, este mero reflejo aún es importante protegerlo, y si lo hacemos de esta manera, entonces no hay gran mayor virtud o mérito que ello. Porque sí, porque dichas acciones llegan a ayudar a las personas con sus aflicciones para que se aminoren naturalmente y cuyas facultades se maduren, para que las facultades de los seres maduren. Así que por dicha razón, el Buda, el Bhagavan, dijo que aun aunque no tengamos la capacidad de practicar el Dharma real, aun si no tenemos la capacidad de mantener todos los preceptos monásticos, aun si solamente tenemos la apariencia o la imagen de ello, el reflejo, pues, y si podemos sostener aún ello es de gran beneficio, es de gran mérito. Y el Buda lo dijo y Mikyo Dorje lo entendió ello. Así que él llegó a establecer los Shedras y se estudiaron las tres cestas y se practicaron los tres entrenamientos. Y aun aunque no se puedan practicar realmente de una manera auténtica o de la forma en que se practicaban cuando el Dharma estaba floreciendo, aun aunque no se pueden establecer dichos monasterios y conventos como antes, todavía es aún importante llegar a establecer monasterios para los monásticos y les proporcionó todo lo necesario para que ellos pudieran practicar. Mikyo Dorje, él mismo, él había estudiado con muchos diferentes lamas y para poder beneficiar a los seres enseñó Dharma en gran medida y llegó a tener muchos estudiantes y muchos estudiantes
fueron a diferentes lugares y establecieron diferentes monasterios y diferentes comunidades de Sangha. Hay mucha actividad que pues ocurrió. Y no solamente de esa manera, sino que Mikyo Dorje también llegaba a proporcionar suministros a todas estas personas, monasterios y lugares, y también llegó a construir muchas representaciones del Buda o de la Sangha, de las tres joyas, y también eh, hay un texto titulado La lista de los logros del señor Mikyo Dorje, que fue escrito por el discípulo directo de Namgyal Dragpa, y él le dijo a Mikio Dorje que hiciera una lista de sus logros, y dentro de ello Mikio Dorje llega a describir los gurús con que aprendió y los estudiantes que tuvo, los monasterios que llegó a fundar, las representaciones del cuerpo, palabra y mente que llegó a construir. Él lo escribió muy claramente, y también eh, eh, se presenta en el pasaje sobre Mikio Dorje en el festín el festín de eruditos de Pavo Tuglak Chenhua. Y aquí también está presente en ese texto. En el festín de eruditos, lo que dice ahí es que la sangha creció durante la vida de Mikio Dorje. Había muchos monasterios nuevos que fueron construidos en esa época. Por ejemplo, el rey de Yang fundó Kansar Chude y Dobang Chude, y el lama Yungten Wancho fue nombrado director del monasterio, y de Gumney, Rudro Damjan Sonam Namgyal fue nombrado monasterio, es nombrado monasterio, perdón, estableció un nuevo monasterio. También hay un lugar, Kawakarpo, y Champon Namso fundó un nuevo monasterio, y también en la región de Jeju, Chamun Namso también llegó a construir un monasterio. Esta es en la área de Kham, y también Phumpo Se es otro monasterio que fundó. Y habían muchos monasterios de así, no tengo que listarlos todos, pero en esa época Mikyo Dorje tenía muchos estudiantes y muchos patrocinadores, y llegaron a establecer muchos monasterios Karma Kagyu. Y en particular, el rey de Chang mandó 500 monjes, nuevos monjes, cada año a Tíbet Central, para que a 500 personas para que se convirtieran en monjes. Y en particular hubo muchos monasterios que el propio Mikyo Dorje patrocinó. De su lista de logros también existe una lista, y esta es la lista de los monasterios fundados. Las que mencioné anteriormente fueron fundados por estudiantes o patrocinadores conectados o relacionados con Mikyo Dorje. Ahora voy a hablar acerca de los monasterios a los que Mikyo Dorje proporcionó todo suministro y todo apoyo económico para edificarlos. Y hay shedras y centros de meditación. Esta es una lista de los logros. Está Sudodrom Shedra, 250 miembros permanentes, miembros de la Sangha permanentes ahí.
Y también estaba Karmagasa Shingon que de 120 miembros de la Sangha. En Top Gyal, en el Karma Vinaya Center, es un Shedra nuevo que edificó y tenía 250 miembros de la Sangha. En Dapo, Gugur, Dapo es una región del Tíbet, ¿verdad? En la región de Gokur hay un monasterio que se llama Karma Gyurmeling. Él fundó, no sé de cuántos miembros ahí estaban, y también estaba Kuro Dendapo, en Dapo Karma Shedrupling. Esa es una Shedra que enseñaba el sutra, tanto el sutra como el tantra, y tenían 300 miembros de la sangha. La primera es Surudang Shedra de 200 miembros de la sangha. Y también Ratan Ganden Ling, que contenían 300 estudiantes. Y también Tongo Rinchen Ling es un Shedra, no dice, no lista cuántos miembros de la sangha estaban ahí. También es Dargiyangyan o Karmagar, el gran campamento. Este contenía Yang en Shuru, o sea, el alto y el menor, digámoslo así, o las personas que estaban haciendo el Mahamudra y las 6 yogas de Naropa. Esta es la organización a la que pertenecían. Se les llama Yarua, 250 meditadores, y el Suriwa, que es el menor, tenía más de 100 meditadores. En Deviganga Sirva. Y más tarde puedo dar una explicación un poco más detallada acerca de ello. También había un centro de retiro. Habían más de 250 miembros ahí. En Trasagom, él tenía un centro de retiros, más de 100 retirantes ahí. Y Kampong Gopuk tenía más de 100 retirantes. En Akho, en Gompo, en la región de Gompo. Y ahí tenía un centro de retiro de 150 personas en retiro. En Churi tenía un centro de retiro, no dice cuántos retirantes estaban ahí. En Yariwa, en Chamarawi, y en el tiempo de antaño, el gran Karmapa Kyabche, pues estaban hablando del campamento y había este gran campamento y también habían otros campamentos adicionales como secundarios, y en esos secundarios o adicionales también había un Yangri, un retiro Yangri o superior, digámoslo así, un retiro superior. Y también había otro en el otro campamento adicional. Y también digamos, un colegio de Tantra. Como les dije, también estaban los centros de meditación Yarwa en Suriwan, más de 400 personas meditando en ellas y pertenecían al campamento, pero también había un colegio monástico. Y el colegio monástico era donde se estudiaban los tantras. Este era un Shedra. Y esto también pertenecía al gran campamento. También había un lugar donde se estudiaban los sutras dentro del gran campamento. Así que ese gran campamento era una gran organización y no se quedaba fijo en un solo lugar. Por eso es que se le llama un campamento. Y dentro de este gran campamento había diferentes partes que lo componían. Los centros de estudio, de práctica, y también un lugar llamado Shokan, donde él también comenzó un colegio tántrico allí y también tenía más de 100 miembros de la Sangha en Shokar.
Así que él llegó a establecer muchos shedras y centros de retiro, y Mikio Dorje llegó a proporcionar todos los recursos necesarios. Y no estamos contando ahí los que sus estudiantes llegaron a apoyar, pero él mismo llegó a establecer muchos, y la mayoría de ellos, mínimo, no tenían menos de 100 miembros. Habían unos que eran mucho más grandes, como se dice en el festín para los eruditos, y lo que también dice este texto, el festín de los eruditos, que Mikio Dorje era como la unión de la actividad de todas las encarnaciones de todos los karmapas. Los lugares donde existían ya lugares de Karma Kagyo, llegó a pues a difundir aún más la actividad. Y en el lugar donde él nació, se profetizó que para difundir las enseñanzas del Sangam, allí nació y se le profetizó que se les establecería enseñanzas en Sang, y fundó los primeros monasterios Karma Kamsang en Sang. Así que cuando Mikyo Dorje eh, nace, se habían se había profetizado por los anteriores encarnaciones de que las enseñanzas se establecerían y, perdón, se difundirían en Sang, y fue por Mikyo Dorje. Así que con la profecía de que las enseñanzas aparecerían en el sur, difundió las enseñanzas allí, estableciendo más monasterios que el doble o el triple de todos los karmapas anteriores juntos. Así que si llegas a reunir tal capacidad y poder de él, era como reunir a todos los karmapas en uno. También si pensamos acerca de sus obras, en cuanto Karma Pakshi, anteriormente se dice que en sus obras completas tenía volúmenes de obras como los Kangyur, como el Kangyur que se habían traducido. Sin embargo, actualmente solo existen 16 volúmenes de las obras de Karma Pakshi. Pero hay más de 30 volúmenes de las obras de Mikyo Dorje. Y es por esta razón que llegó a tener su actividad de la palabra tuvo más efecto, Mikyo Dorje, con su actividad de la palabra, porque todavía permanecen 30 volúmenes de sus escritos. Y en particular el grupo de los discípulos que renunciaron a esta vida, que tenían gran devoción, tenía una gran y vasta actividad en en perfeccionar la devoción para los demás, para que los demás llegaran a generar la devoción. Esto está escrito en el festín de los eruditos también. En la lista de las realizaciones enumera a los grandes maestros que conoció, cómo estableció conexiones de acumulación y purificación con ellos, las enseñanzas que recibió de ellos sobre las escrituras, cuántos alumnos tuvo y las cualidades particulares de cada alumno, también las estatuas de las 3 joyas que él llegó a construir. Él llegó a escribir todo esto, a listarlo todo, y me parece que es un documento muy importante. Si tienes una oportunidad de leer las obras completas de Mikio Dorje, es bueno llegar a leer este texto de las listas de realizaciones. Así que Mikio Dorje estableció tantos monasterios Kagyu, y muchas personas decían todo tipo de cosas y lo criticaban. Y lo que decían era que
Él solamente dice lo que puede hacer para difundir las enseñanzas Karma Kagyo. Eso es, él debería en realidad de apoyar todas las enseñanzas de todos los linajes. Mikio Dorje siempre está promoviendo las enseñanzas de Karma Kamsa y se está esforzando para ello, pero esto es una señal de que tiene una intención impura, una acción y acción impura. Pero lo que su estudiante Sangye Pagyol dice, cuando hay personas que dicen esto, solamente están pensando en su propia tradición. ¿Qué quiere decir de que Mikio Dorje solamente está apoyando su propia tradición y sus enseñanzas? Las enseñanzas de Mikio Dorje contenían pensando en todos los seres, como consideraba a todos los seres sintientes sin prejuicios como su propia madre. Él no los dividía en grupos, como que unos son amigos y unos son enemigos. Él consideraba a todos los seres como como sus amigos, como parte de su grupo, como parte de él o de su lado, de su propio lado. Y hoy en día hay muchas personas que actúan por la aversión, debido a la aversión y el apego, tienen ciertos resentimientos en las enseñanzas. Y algunas personas llegan a destruir los templos o los apoyos de la representación de cuerpo, palabra y mente. Esto obviamente no se debe permitir. Es mejor si las enseñanzas verdaderas existen, aun si no hay nadie que no pueden sostener las enseñanzas. Y aun si hay personas que solamente pueden sostener una imagen, mero reflejo de las enseñanzas, todavía eso es muy importante. Así que lo que hacía Mikio Dorje era sostener, difundir y propagar las enseñanzas. Él no lo estaba pensando de tal manera de que era solamente para su escuela, como si solamente hubiera una sola clase de enseñanzas del Buda. Y si mira las enseñanzas de los Budas y los Bodhisattvas, ves, porque entonces podríamos decir que entonces todos los linajes y y los maestros son culpables de poder de apoyar y difundir sus propias tradiciones. Y pensamos algunas veces cuando vemos ciertas acciones de que solamente lo están haciendo por su propio interés, pero no es así en realidad. ¿Quién está sosteniendo las enseñanzas del Buda? Cualquier enseñanza que estemos sosteniendo, preservando y enseñando, tenemos que preservarlas y propagarlas o difundirlas. No deberíamos de reconocer las cosas como que unas son enseñanzas y otras. No, eso tiene que ver con el apego y y la aversión. Así es como son las cosas. Bueno, pienso que ya hemos terminado por ahora, por hoy. Pensé que durante los siguientes días mm, Mikio Dorje estuvo en Tibet Central, Ekam, y llegó a fundar muchos monasterios ahí, pero hoy en día no vemos dichos monasterios, los monasterios que Mikio Dorje llegó a fundar, ni escuchamos acerca de ello. Así que, ¿qué pasó con todos estos monasterios? Durante este periodo de historias han ocurrido muchos cambios dentro de la historia del Tíbet y muchos de los monasterios
Mikio Dorje llegó a construir debido al curso, al transcurso del tiempo, y ocurrieron muchos cambios y no hay muchos que ya existen y aún si hay unos que todavía permanecen, se encuentran en situaciones muy, muy diferentes. Sí. Si tenemos tiempo, si tenemos un tiempo, me gustaría hablar acerca de algunos de los monasterios y cómo es pues su situación en el pasado y cuál es su situación actual. Y esto les puede dar una idea un poco de una idea más amplia y, y comprensión más amplia de las cosas. Creo que les ayudará a entender un poco más. Vamos a tomar una pausa de 20 minutos y después podremos necesitar los textos de Tara y las prácticas. Recitaremos las alabanzas a Tara.